Vamos a saludar también a nuestros hermanos, iglesia, amigos, también hermanos que quizá no pudieron llegar y alcanzar a venir a este lugar. Que el Señor te bendiga, amén. Y que el Señor también, conforme a tu corazón, que se dispone para escuchar la palabra del Señor y recibir a Cristo en tu hogar, así también el Señor haga contigo y traiga paz a tu vida, a tu familia y a todos los que estamos también en este lugar. Amén. Vamos a leer, amén, la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, Jeremías 12, verso 1 al 5. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Escuchen bien cómo lo dice Jeremías, y es nuestro corazón también al Señor cuando nos aquejamos o estamos contendiendo con Él. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? ¿Y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran. Faltaron los ganados y las aves porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. El Señor le responde, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Vamos a orar. Dios amado, Padre bueno, en el nombre de Jesús queremos entregarte, Señor, el estudio de tu palabra, Señor, en esta mañana. Queremos alinear nuestro corazón al tuyo. Queremos, Señor amado, mi Dios, que tú puedas, Señor, usar tu palabra para consolarnos, para advertirnos, para edificarnos, para, Señor, exhortarnos, porque hoy necesitamos de ti, Señor. Hemos venido, Señor, porque, Señor, queremos una respuesta tuya, Señor, así como Jeremías lo decía, y hoy nos los darás, Señor. Hoy, Señor, nos encomendamos a ti. Tu Espíritu noble, Señor, nos sustente. Tu Espíritu, Señor, nos guíe, Dios, a toda verdad. Dirígenos, Señor, y háblanos, Señor, a nuestro corazón. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me gusta mucho cuando aquí Jeremías contiende con el Señor. Jeremías es un profeta que cuando él estuvo predicando la palabra 40 años, ninguno se arrepintió. Y él recibía pruebas de parte de Dios, había persecución, lo metían a la cisterna, significa al pozo. Muchas veces quisieron hacer mal contra él y él decía, Señor, como muchas veces alguna vez dijimos, ¿no? O es nuestro pensamiento, ¿por qué los que se comportan deslealmente prosperan? ¿Por qué les va bien? ¿Y por qué, Señor, aquí esta hierba que habla del hombre, nosotros, en otras palabras, nos estamos marchitando? Jeremías le dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? El Señor me mostraba una palabra para compartir, pero yo decía, muéstrame cuál es el rema, porque muchas veces el Señor te puede mostrar ahí, puedes estudiar, pero no hay un propósito, un rema, es decir, lo que el Señor quiere que apliquemos en nuestro diario vivir y sea de fruto para nosotros. Entonces ahí yo pedía, Señor, muéstrame. Y ayer en la mañana pasaba una situación en la cual el Señor también ponía y confirmaba también esta palabra, como diciendo, si todavía no soportas lo que estás pasando, ¿cómo vas a soportar lo que viene? Y es algo que debemos tener muy en cuenta, ¿no? Dile a la persona que está a tu lado, van a venir pruebas más fuertes todavía. Ah, no, pues así ya no juego, ¿no? Así ya no juego, ya he pasado COVID, ya he pasado esto, pandemia y tantas cosas, y ahora que venga aquí el Josías y diga que más pruebas van a venir. Y es algo que el Señor quiere que entendamos. ¿Por qué te digo esto? El Señor confirmaba esto porque recién ayer nomás, si han escuchado, han abierto el expediente de los expedientes secretos X, ¿no ve? Los que entienden, ¿no ve? Y todo el mundo va a entrar a poder ver todos esos expedientes de extraterrestres o de ovnis. Hay muchas cosas, mis hermanos, que van a venir, pero si nuestra fe no está firme, no vamos a perseverar.
si nuestra fe no está firme, no está sólida, y la palabra de Dios ha sido sembrado correctamente en nuestro corazón, vamos a tambalear. Hoy el título del sermón, no quiero alargarme, está titulado Los que perseveran. Y a veces uno dice, bueno, yo persevero. Que la palabra de Dios nos muestre si la palabra del Señor realmente está sembrada en nuestro corazón. Y vamos a ver la parábola del sembrador. Es sembrado quizá entre espinos, que cuando viene la prueba, viene el sufrimiento, viene el dolor, nos alejamos del Señor. Y el Señor nos está advirtiendo porque vienen situaciones mucho más complicadas. Esto no es nada lo que va a pasar. Sabes que siempre los gobiernos conspiran, hay conspiraciones. El Señor Jesús mismo dice, ¿verdad? No hagan caso de los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden dañar, porque ya nuestras vidas están seguras en Cristo, amén. Pueden matar este cuerpo, pueden hacer un montón de pandemias, o pueden hacer un montón de planes conspirativos, pero nuestras vidas, nuestra alma ya está escondida en Dios, en Cristo, amén. Eso nadie lo puede tocar. Escondida, como dice la alabanza, está mi vida en el Señor. Escondida está mi vida en Dios, amén. Aquí Jeremías recibe una palabra fuerte del Señor cuando le dice, si tú no pudiste con esto, y es lo que el Señor nos quiere decir hoy, ¿cómo vas a soportar lo que va a venir? ¿Cómo vas a soportar la tribulación? Porque dice la palabra que estamos sujetos también a tribulación, porque es necesario que en medio de tribulaciones también entremos al reino de Dios. Claro que siempre el Señor nos va a sostener, como te sostuvo hasta el día de hoy, y sigues perseverando, y el Señor no te va a soltar, pero que sea una palabra que te aliente, una palabra que te confronte, y una palabra que nos muestre si realmente estamos perseverando, si realmente hay perseverancia en nuestro corazón. Y también el Señor ponía esta palabra para aquellos que se han bautizado, porque es necesario que puedan entender también, amén, con mucho amor, si la palabra de Dios está siendo sembrado en el corazón, amén. Y eso también es para toda la iglesia, amén. Entonces aquí en el contexto de Jeremías había gente malvada que se portaba deslealmente, pero Dios le estaba diciendo a Jeremías que iba a enfrentar pruebas aún mayores, pruebas aún más difíciles. ¿Quién predica 40 años y nadie se arrepiente? Ya puedo entender lo que estaba pasando el profeta. Él mismo escribe el libro de Lamentaciones, que ojo, no son lamentos, no, en hebreo esa palabra lamentaciones significa cómo. En otras palabras, ¿cómo es posible todo lo que ha pasado y ha sufrido Jerusalén? Y Jeremías escribe ese salmo de todo lo que ha acontecido. Pero sin embargo, él decía, Señor, la gente se porta desleal, hacen esto, yo me porto como que quiero hacer tu voluntad, Señor, quiero ser temeroso, y vienen más pruebas, vienen más situaciones adversas, como también dice un salmo de Asaf, sabemos cuál es el fin de ellos, todo aquel que se porta deslealmente, el fin de ellos es el infierno, aunque suene duro, pero el de nosotros es el cielo, aunque suframos, amén, amén. Amén por los pocos amenes. Vamos a ir subiendo los amenes. Amén. Entonces Jeremías iba a enfrentar pruebas aún mayores, ¿no? Y cuando habla, ¿no? Si no supiste soportar con los de a pie, ¿cómo contenderás con los caballos? Si en tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura, dice ahí, del Jordán? Amén. Gracias, mamita. Dios te bendiga. Cuando habla de la espesura del Jordán se refiere a una peligrosa zona pantanosa, llena de maleza, y en temporadas de lluvias eso era bien espeso y era bien difícil de poder circular. Pero le está diciendo, si en este momento tú no soportaste con los de a pie, con aquellos que te hicieron daño, ¿cómo vas a soportar aún lo que viene? Es decir, si en la tierra de paz, es decir, ha habido oposición, hasta donde él sabía había poca oposición, pero ahora van a venir más persecuciones u oposiciones también para ti. ¿Cómo vas a soportar en esa situación? Ahorita podemos decir, estamos en tiempo de crisis, sí, las cosas nos cuestan, está difícil la situación, pero si no podemos sobrellevar lo que estamos viviendo, ¿cómo vamos a soportar lo que viene? Y voy a ir hablándolo, el pensamiento que Dios ponía en mi corazón. Si no podemos ser obedientes
en este momento en el cual la situación está difícil, que en la situación en la familia, en el hogar, en la iglesia o en el mundo entero está bien difícil y bien complicada, ¿cómo vamos a ser obedientes cuando haya más presión todavía? En un trabajo hay presión, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que generar ingresos, hay mucha presión de todo lado. Pero ¿cómo vas a, si hasta ahí te estás rindiendo, cómo vas a soportar lo que viene todavía? Porque cuando el que persevera siempre va a ser obediente, aun cuando tenga muchas presiones. Amén. Amén. Aunque haya muchas presiones, aunque haya muchas circunstancias, dificultades, siempre el Hijo de Dios va a perseverar. Aunque te pinten bien bonito que hay ovnis y que hay seres, entre comillas, inteligentes, que no lo hay. Bien lo dijo nuestro hermano Lucio. ¿Por qué dice la palabra de Dios que el hombre es la gloria de Dios? No lo dice en vano. Es porque nosotros, los seres humanos, somos los seres más inteligentes que Dios creó. Si existen otros bichos raros, allá ellos, pero nosotros somos los más inteligentes. Por eso que este tiempo, el que no va a estar sembrada la palabra correctamente en su corazón, se va a desviar. Por algo también aquella secretaria del presidente de Estados Unidos convocó a pastores para que puedan exponerle todo lo que va a venir. ¿Sabías eso? Bueno, hasta ahí te lo dejo. Si quieres ves las noticias también, ¿ok? Pero hay mucha gente o muchos cristianos o muchas iglesias que se van a desviar. No solo te digo por eso, porque cada conspiración, ¿qué es lo que trae? Miedo. ¿Qué es lo que trae una crisis, una convulsión? Miedo, temor. ¿Qué pasó en pandemia? En todas las pandemias. El miedo es lo que nos hace que nuestro corazón lata más rápido, que nos desenfrenemos. Pero si nuestro corazón no está sembrado, es decir, la palabra no está sembrada correctamente en el corazón, vamos a tambalear al igual que los discípulos de Jesús en la barca. Porque cuando leamos la parábola del sembrador lo dice en un contexto que cuando Jesús les explica la parábola, no, después de eso estaban en el mar y en alta mar, ahí Jesús se durmió y los discípulos empezaron a tener miedo. Señor, ahora sí hay una conspiración, Señor, algo va a pasar. No, creo que voy a morir, creo que a mi familia le va a pasar algo. Estaba su fe dormida. No estaba perseverando. Así que vamos también ya entrando en tema. Entonces, aquí vemos que Dios le dice a Jeremías que iban a venir y iba a enfrentar situaciones todavía más difíciles. Aún su propia familia estaba en contra de él. Su propia familia de Jeremías estaba en contra de él. Ya lo elogiaban de forma hipócrita. Era de la misma manera como también Israel elogiaba al Señor de manera hipócrita, porque cada profeta era como que un instrumento profético de lo que pasaba también en ese tiempo en Israel, ¿no? Y es interesante, esto me anotaba cuando por ejemplo en Hechos 22 habla Pablo de que él mismo dijo, Dios me dijo, cuando está defendiendo ahí su conversión, dice ahí, ¿no? Él me ha escogido para conocer su voluntad. Jeremías de la misma manera sabía cuál era la voluntad de Dios, lo había escogido como profeta para conocer su voluntad. Y a Pablo también lo dice, ¿no? Para que él vea también al justo y oigas la voz de su boca, le dice a Ananías. Serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Una persona que había hecho cosas horrendas en su vida anterior, Pablo, pero Dios lo había escogido para conocer la voluntad de Dios. Ahora en Cristo tú y yo conocemos cuál es la voluntad de Dios, pero no queremos nosotros obedecer, ser obedientes. Y vamos poquito, ya vamos profundizando más, ¿no? Entonces, ahí vemos que el Señor también tuvo que poner juicio también ahí contra Israel, ¿no? Porque prácticamente Dios estaba doliendo que su pueblo se esté apartando de Él. Pero ahí el sufrimiento de Dios era superior al que tenía Jeremías por todo lo que también le hacían a él. ¿Te acuerdas cuando Jesús llega un momento cuando pone la vista en Jerusalén y dice, oh Jerusalén, tú que matas a los profetas y a todos los que te son enviados, cuánto quise
juntarlos como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste. De tiempo en tiempo el Señor quiere hacer eso, pero Jesús llora. Y de la misma manera con su amigo Lázaro lloró también, no porque Lázaro estaba pues ahí descansando todavía, sino porque había mucha incredulidad a su alrededor. No creían, no había gente que escuche la palabra del Señor. ¿Qué le interesa a Dios? La obediencia. ¿Qué le interesa a Dios? ¿Qué le complace a Dios? ¿Le complace holocaustos? No, Él se complace de obediencia. ¿Cuán obediente quiere que Él quiere que seamos nosotros? Mira, en 1 Samuel 15:22, te lo quiero leer. Si quieres también me acompañas. Primer libro de Samuel, está en el Antiguo Testamento, verso 22, capítulo 15. Dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Escucha bien estas palabras, porque es la que vamos a ver en la parábola del sembrador. ¿En qué se complace Jehová? Dice: se complace tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Bien decía Juan, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Cuántos son de Dios? Oímos la palabra de Dios. Se complace el Señor en los que obedecen la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. No quiero sacrificio, misericordia quiero, dijo el Señor Jesús en el tiempo de los religiosos, que hacían un montón de obras. Cualquiera puede hacer obras, mi hermano. Cualquiera puede hacer actividades, pero pocos realmente son de Dios. Por eso cuando Jesús decía: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, pero Señor, profetizamos en tu nombre, botamos demonios, hicimos esto y el otro. No, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi padre, mi madre, decía Jesús. Amén. Y ahorita vamos a entender quién es realmente el que persevera, el que realmente la palabra de Dios está en su corazón. Dios no se complace en lo que uno hace o lo que tantos sacrificios quizá podemos hacer u holocaustos. Se complace de obediencia. ¿O esto no pasa quizá con tus jefes cuando trabajas? Como dice el libro de Malaquías, se complacerá tu jefe cuando tú le traes una ovejita tuerta, peniquebrada. No, por eso Dios decía: si yo soy su Dios, si yo soy su Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está la reverencia? ¿Dónde está el temor, el respeto? Como a veces le decimos a lo de la alabanza, y no es ser legalistas, ¿no? Sino es decir, si tú vas al colegio, a la universidad con camisita, con pantaloncito, ¿por qué entonces venimos con la moda rondon y no sé qué más, a tocar o a cantar? Sí, ¿dónde está la reverencia? No estamos entrando en legalismos, sino te estoy diciendo que ponemos más temor en las cosas de afuera que en las cosas de Dios. ¿Dónde está mi temor? Si a las cosas del jefe, ¿será que cuando no le presentas un informe a tu jefe, tú le vas a decir: ay, vas a disculpar, mañana lo voy a hacer, dame hasta la otra semana? ¿Le pones excusas? No, lo que le interesa al jefe es: ahora quiero lo que te he pedido. Vamos a ver en la parábola del sembrador, y todos los que han sembrado, todos aquí tienen esas siembras, sea choclo, maíz, papa, qué lindo. ¿Qué es lo que le interesa al granjero, al sembrador? Cosecha. ¿Qué le interesa más al sembrador, Ronald, hermano Héctor? El fruto, ¿verdad? El fruto, ¿dónde está el fruto? Si no hay fruto, no, pues esta tierra es mala, inutiliza la tierra. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo eso? Yo vine aquí 3 años, Señor, y no hay fruto. ¿Dónde está el fruto? Esta higuera está estéril. Pero Señor, Padre, voy a abogar para que dame un tiempito más. Y si hay fruto, amén. Si no hay, bótalo, deséchalo. ¿Qué le interesa a Dios? Fruto. Si no hay fruto, estamos poniendo excusas para obedecer.
Estamos poniendo excusas. Y si ahora no podemos ser obedientes a Dios, cuando haya más presión más adelante, ¿qué va a pasar? No vamos a perseverar. ¿Se va entendiendo? Si ahora no tenemos una convicción de ahora tengo que ser obediente y ahora tengo que hacer lo que debo hacer, porque más adelante, oh no, mi hermano, no vamos a poder perseverar. Y ahí vamos a ver los 4 terrenos, que muchas veces estamos entre uno y el otro. Pero lo que Dios quiere es que la palabra sea sembrada en el corazón recto, en el que es hijo de Dios. Amén. Vemos en Saúl a alguien que no perseveró, que ocultó, tú ya sabes la historia, ocultó ahí, le fue dicho, ve y destruye a Amalek, todos los niños de pecho, todo, porque después de eso vuelven a sublevarse, a crecer y vuelven a haber rebelión contra el pueblo de Dios. Pero Saúl aparta todo lo que era agradable para sus ojos. Y Samuel dijo de parte de Dios, ahora Dios te ha desechado para que no seas rey. Se complace Dios de holocaustos, de sacrificios, porque Saúl le decía, es que tengo tantas ovejas y ganados para dar sacrificio a Dios. No, eso no le interesa a Dios. A Dios le interesa que seas obediente. Eso le interesa a Dios. A un granjero le interesa que haya fruto. Si no hay fruto, no, pues tengo que cambiar de tierra. Es decir, no, aquí creo que está estéril esta tierra, entonces tengo que ir a otra tierra. Porque lo que a mí me importa, si yo fuera un agricultor, me importa más fruto. Si no hay fruto, no, pues tengo que vender esa tierra, tengo que vender ese terreno porque no me sirve. Tengo que dar fruto, porque también con eso voy a dar de comer a mi familia. ¿Se va entendiendo? De la misma manera, el agricultor, el sembrador es uno solo, es Dios, es Cristo. Mira, por ejemplo, no me anoté aquí el pasaje, solamente creo que está en Lucas 11 o Lucas 14. Sí, Lucas 14 es. Lo puedes abrir, Lucas 14, verso 25. Cuando Jesús dijo, el que edifica una torre, calcule bien los gastos, porque cuando deja de construir y lo deja a medias, va a ser vergüenza para los demás. Verso 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey a marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a los que vienen contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La gente muchas veces, hermano, no va a creer en la palabra que uno le predica, pero la gente también se admira cuando una persona que es hija de Dios o hijo de Dios practica lo que dice la palabra de Dios. En una oportunidad en Inglaterra había un pastor que le llamaban el pastor al aire libre. Me olvidé su nombre, creo John Wayfield, algo así. Y este pastor dice que hacía orar ahí antes de predicar, leía un pasaje así como siempre lo leemos y después oraba. Y lee Hebreos 9, cuando dice todos comparecerán ante el Señor, dice, ¿no? Y después de la muerte todos vamos a comparecer ante el Señor. Una persona leía eso y de repente terminaba de leer y se murió. Entonces este pastor dice, a ver, lee tú Hebreos 9, creo que es 9:25 o 9:27. Y volvió a leer esa persona y caía muerta. 9 personas cayeron muertas. ¿Quién de aquí quiere leer Hebreos 9:27? Yeah. Era tal poder de este pastor que en ese momento había un ateo grande de renombre en esa ciudad de Inglaterra. Y ese ateo fue a una campaña evangelística de ese pastor. Y la persona decía, pero tú eres ateo, ¿cómo vas a ir a escuchar a un predicador cristiano? Y ese ateo decía, no, yo no voy por él, yo voy porque realmente él cree lo que predica, realmente él cree lo que vive. La gente, hermano, no va a creer en Dios aunque le prediquemos, aunque hagamos obras de caridad, de misericordia. ¿A cuántos hemos predicado así, les hemos hecho bien y hasta ahorita no se acercan a Dios?
pero la gente va a admirar y se va a acercar a Dios por lo que tú vives la palabra de Dios, por lo que tú realmente muestras que eres hijo de Dios. Pero si ve, esa persona parece que dice que va a la iglesia, pero mira cómo esto y él se comporta, ¿qué dice ahí la palabra? Caemos en vergüenza. No van a decir, mira, este empezó el cimiento y dejó de construir. Por eso Jesús decía, el que no deja padre, madre, hermanos, el que no ama más, me ama más a mí que a su misma familia. No está hablando de aborrecer, sino de amar más. No es digno de mí. El que no carga su cruz y me sigue no va a ser mi discípulo. ¿Cuánto cuesta ser obediente al Señor? Pero si ahora no podemos ser obedientes, ¿cuánto más cuando venga la persecución? ¿Cuánto más cuando quieran cerrar las iglesias? ¿Cuánto más cuando quieran hacer algo contra los hijos de Dios? Si ahora no somos obedientes, después más adelante no vamos a poder ni responder y vamos a querer congraciarnos con todas las personas. Si ahora no puedes soportar a los de a pie, ¿cómo vas a soportar lo que viene más después? Si ahora en tu familia te estás quejando, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos, es que mis papás y todo eso, pero más adelante va a ser peor. Si ahora no pones un alto y eres obediente a Dios, no vas a poder perseverar más adelante. Y la gente va a decir, este construyó y no terminó, y no edificó. Vamos a Mateo capítulo 13, ahí nos vamos a detener. La parábola del sembrador está relatado en Mateo 13, en Marcos 4 y en Lucas 8. Lucas es el que escribe el libro de, al terminar, ¿no? Lucas, o empezando mejor dicho, ¿no? Excelentísimo Teófilo, te he escrito estas cosas en orden cronológicamente. Por eso que Lucas relata cuando después de predicar el Señor Jesús la parábola del sembrador, viene la tormenta, donde ahí la fe estaba dormida. ¿En dónde estaba sembrada la palabra de Dios? No es escuchar por escuchar, si no la vivimos, si no la practicamos. Pero yo quiero leer lo que dice esta otra perspectiva según Mateo capítulo 13. Mateo 13, vamos a leer desde el verso 1 al 23, amén. Dice la palabra del Señor: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón conviertan. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra,
Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En el libro de Lucas, esta palabra terminando dice: el que cae en buena tierra es el que da fruto con perseverancia, con paciencia, dice otra versión. ¿Quiénes son los que perseveran? Los que realmente la palabra de Dios ha sido sembrado en el corazón. Y no te hablo de un corazón físico. Dios siempre vio que nuestro corazón era malo. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Por eso que nos dio un nuevo corazón. Y ahora que es el hombre nuevo en nosotros, cuando hemos nacido de nuevo, ahora la palabra ha sido sembrado en el que realmente ha nacido de nuevo, en el Hijo de Dios. Porque hay 4 terrenos. El sembrador es el mismo. La semilla es la misma, la palabra. El sembrador es el Señor Jesús. Pero uno cae, dice, en piedras, otro cae en pedregales, otro entre espinos y otro cae en buena tierra. La semilla en griego significa esperma, como es lo del varón. Esperma, espora, lo que hay en las flores, lo que produce vida. Eso significa semilla. Por eso que la semilla, la palabra de Dios, nunca tiene debilidad, siempre va a prosperar. Pero si no hay buen terreno, no va a crecer. Por eso que en todos los terrenos vemos que creció la semilla, pero como no tenía raíz, no había una buena tierra, pues no creció. Algunos de ellos vamos a ver que dice que entendieron la palabra con gozo. La recibieron con gozo. ¿Cuántas iglesias que solo enfatizan gozo, 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 saltos, vueltas y esto? Pero no hay fruto. Porque después cuando viene, dice, la prueba, tropiezan. Y esa palabra tropezar es la misma palabra en griego escandalizó. Cuando Pedro dijo, no, se escandalizó: Señor, ¿cómo te va a acontecer esto? ¿Cómo vas a decir esas cosas? No, que Dios te libre de eso. Apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús a Pedro, porque no pones las cosas en Dios ni en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Nos escandalizamos muchas veces cuando viene la prueba, la dificultad, la adversidad. Pero si no podemos ser obedientes ahora con los de a pie, ¿qué va a pasar cuando vengan los caballos? ¿Qué va a pasar cuando estemos en la espesura del Jordán? No vamos a poder ser obedientes, nos vamos a apartar. Por eso que ahí se ve quién es el que persevera, quién es el que se mantiene firme hasta el fin, quién es el que permanece en familia como iglesia. Ahí se ve quién realmente ha sido sembrada y quién sembró la palabra en ellos. Dice ahí muchos que también cuando la palabra es sembrada en el camino, viene el diablo, las aves, dice ahí, y lo arrebatan. Cuando dice las aves significan los demonios, el diablo. Porque cuando Abraham estaba ofreciendo sacrificio, dice que venían aves de rapiña y querían ahí comer el sacrificio, y Abraham tenía que espantarlos. Las aves es una simbología del diablo que quiere arrebatar la semilla. ¿No te das cuenta de ahí? Dice que uno es sembrada la palabra en los que son nuevos, por ejemplo. Pero lo que hace el diablo es ver, no, quiere quitar la semilla para que no sea sembrada en esa persona. Y tú y yo deberíamos ser más astutos, más inteligentes. Porque esto no te hablo solamente de los que no son hijos de Dios, sino te hablo que en cada uno de los que son hijos de Dios también la palabra hoy en día sigue siendo sembrada de distintas maneras. En los pedregales, junto al camino, donde ahí las aves quieren hacer lo suyo. Si no somos inteligentes y tenemos discernimiento y decir, la palabra ha sido sembrada en mi corazón, pero llego a mi casa y otra vez estoy peleando con mis hijos, otra vez peleando con mi esposa. El diablo quiere arrebatar la palabra. Yo tengo que ser más astuto y decir, no, yo tengo que vivir en el Espíritu. Yo voy a menguar, yo no voy a permitir que el diablo me quite, me robe el gozo, ni que esta circunstancia me arrebate lo que Dios me entregó. No, yo voy a ser firme. No deja que el diablo quite esa palabra que ha sido sembrada. Vienen los afanes de este siglo, hay crisis, ahora tenemos que, como en otros países, trabajar doble, 2 trabajos o 3 trabajos y esto y el otro. Pero el afán hace que, dice ahí, la palabra no sea sembrada correctamente en nuestras vidas. Por eso también hay que ser astutos e inteligentes y tener discernimiento.
si hay el engaño de las riquezas, me va a apartar del Señor, entonces tengo que tomar una decisión. Si el afán, la ansiedad va a causar que yo me aleje del Señor, tengo que tomar una decisión. Porque si ahora no podemos hacer esto, como le decía Dios a Jeremías, ¿cómo vas a soportar lo que viene más adelante, más presión? ¿Vas a ser obediente a mí? ¿Vas a ser obediente a la palabra del Señor? Me gusta mucho. No está aquí nuestro hermano Oscar, creo que está afuera con los niños. ¿Cómo muchas veces hay enfermedades, hermanos, en nuestro cuerpo que Dios a veces no las sana? Pero tenemos que sobrellevar esa enfermedad. Pero seguimos perseverando. Seguimos perseverando. Porque ahí se muestra que la palabra de Dios ha sido sembrada correctamente en un buen corazón, aunque Dios todavía no está haciendo el milagro. Y muchas veces en nuestras vidas quizá todavía no vamos a ver el milagro que estamos esperando, porque viene a veces la situación difícil, queremos que Dios haga este milagro, pero cuando no hace Dios el milagro, ¿qué hacemos? Como dice aquí la palabra, nos apartamos. Pero si la palabra ha sido sembrada correctamente en el corazón, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el olivo o el fruto del olivo, yo con todo me alegraré en el Dios de mi salvación. Aunque haya necesidad, aunque me falte el alimento del día para mis hijos, para mi familia, yo igual sigo convencido de que Cristo vive. Sigo convencido de que mi Dios me levantará de entre los muertos. Yo sigo confiando y perseverando en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aquí Jesús estaba hablando por medio de parábolas. Era una herramienta de usar algo común, algo del contexto en ese entonces, para poder también enseñar una verdad bíblica o una lección espiritual, de algo conocido a lo desconocido. Por eso Jesús usaba parábolas. Para sus discípulos les enseñaba textual lo que significaba la parábola, pero a los otros, como decía el profeta Isaías, tenían un corazón que oían pesadamente, como dice aquí, han cerrado sus ojos, han cerrado sus oídos. ¿Cuántas veces nosotros también cerramos los oídos? Tenemos un corazón pesado como de Elí, que ya no crecemos en gracia, sino que crecemos en grasa, ¿verdad? Como el profeta Elí, pesados. Pero dice ahí, pero yo les hablo por parábolas para que con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, diciéndole a ustedes que ha sido sembrada la parábola en buena tierra, que han nacido de nuevo, les dice Jesús, porque ahora vuestros oídos oyen y vuestros ojos ven. Por eso el que tenga oídos, dice ahí, el que tiene oídos para oír, oiga. Por eso Jesús mismo decía a las iglesias del Apocalipsis, ¿no? Que oiga lo que el Espíritu quiere decir a las iglesias. Y el que tiene oído las palabras de Dios, oye. El que ha nacido de nuevo va a oír las palabras de Dios. ¿Cuántos profetas hubiesen querido desear lo que ustedes ven? Como diciendo quizá ese profeta Jeremías también, o el profeta Zacarías, o tantos hubieran visto lo que ustedes ahora ven. Están viendo el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos ya entender al Señor, entender su palabra? Pero tenemos todavía un corazón pesado. Entonces, en la parábola del sembrador, la única cosecha que le interesa al agricultor es la que produce fruto. ¿Alguna vez has visto a un agricultor que siembra? Bueno, pues de aquí a 3 meses tiene que dar fruto, ¿no? ¿En cuánto tiempo da fruto la papa? ¿3 meses? ¿O el choclo? Ya, digamos 3 meses, ya. Siembra y el Ronalito. Listo, sembró. Pasó los 3 meses y igual como las películas, digamos, las hacemos, quieren hablar tal vez esa semilla y pone excusa. No, es que todavía falta, es que nadie vino y me regó, nadie vino y me dio agüita. Mira, el sol está muy caliente. No, el agricultor, ¿qué va a hacer el Ronald? Caramba, che, esto no sirve. Vamos a sembrar a otro lado, porque lo que le interesa es el fruto. Tú y yo ponemos excusas. A Dios no le gustan las excusas, mi hermano. A Dios no le importa que digas como aquella parábola de los talentos. No, pero yo pensé que eras un hombre duro, por eso que oculté lo que tenías. No, siervo malo y negligente. Podías haber dado a los banqueros si hubiera producido ahí intereses. ¿Qué le interesa a Dios? Fruto. Tu carácter que sea el de Cristo.
Por eso dice Romanos 8 que el Hijo de Dios se ha formado en nosotros. Eso es lo que le interesa a Dios. No le interesa las tantas obras que haces o las actividades que hacemos. Eso cualquiera lo puede hacer. Cantar, cualquiera puede cantar. Tocar, cualquiera puede tocar. Dios también da el talento a cualquier persona. Lo que a Dios le interesa es el fruto. ¿Cuál es el carácter que estás mostrando? ¿Es el carácter de Cristo? ¿El que está perseverando en el Señor? Es lo que le interesa al agricultor. No aquel que dice, pero mira, no me visitaron, pero mira, no me dijeron, mira el sol, mira el trabajo, esto. No. ¿A quién se considera, por ejemplo, en la iglesia? A los que sirven en las cosas de Dios, en las cosas del altar. A los que realmente tienen compromiso para poder hacer las cosas. No vamos a decir, ya bueno, te doy hasta el año. No, ahora necesitamos servir en las cosas de Dios. Y si pues Pablo mismo decía, yo golpeo mi cuerpo porque siendo heraldo para muchos venga a ser descalificado por los demás y por Dios, pues es porque la palabra de Dios nos está enseñando que lo que a Dios le interesa es la obediencia. Amén. El carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Esto estás mostrando en tus relaciones? Eso le interesa al agricultor. Pero muchas veces la palabra, como te das cuenta, la semilla está siendo sembrada en muchas otras tierras donde no deberíamos permitir eso. Pero la única cosecha que le interesa a un granjero es aquella que produce fruto bueno y maduro. Y eso es lo que constituye el tema principal de esta parábola del sembrador. El que entiende la parábola del sembrador, dijo Jesús, entiende todo, entiende todas las parábolas. ¿Te acuerdas cuando el Señor dijo en Juan 17:3 que vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado? Y lo hemos repetido en bastantes reuniones esto, hasta que ayer me puse a investigar el significado de cuando dice conocer a Dios. Y esa palabra en griego es la palabra ginosko, que significa entender, llegar al conocimiento. Por eso que el que entiende a Dios es el que ha nacido de nuevo. No el como los fariseos y religiosos, y hoy también muchos que hay, no, que solamente tienen información. Puedes tener información de todos los libros, quizá de los que puedas leer. Te hablo en el mundo espiritual. Pero si no naciste de nuevo, no puedes entender a Dios. Como los fariseos, tenían información de todo lo que era la ley perfecta de Dios. Pero pregunta, ¿la aplicaban? No. Puedes tú tener información mucho si estás leyendo la palabra de Dios, pero si no eres obediente, no estás mostrando obediencia, no estás mostrando el carácter de Cristo, no estás mostrando conocimiento, que conoces a Dios, sino que solo tienes una información acerca de Dios, nada más. Entonces las parábolas, ahí vemos que era una herramienta de parte de Dios para que Él pueda también enseñar a los mismos discípulos. Solo los discípulos verdaderos llevan fruto. Mira en Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Te lo puedes anotar ese pasaje. La que cayó en buena tierra, si la palabra de Dios ha sido sembrada correctamente en tu corazón, que ya has nacido de nuevo, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Por eso que nacer de nuevo no es nacer a la fuerza, conocer por conocer como los fariseos, solo información, o solamente rehabilitar al hombre viejo. No, necesitamos nacer de nuevo. Amén. Necesitamos tener ese nuevo corazón donde el Señor quiere también sembrar su palabra y podamos nosotros también obedecer. Por eso que ahí en Lucas es el que escribe en orden cronológico cuando Jesús está calmando la tempestad. ¿Dónde estaba siendo sembrada la palabra en los discípulos? Porque de tiempo en tiempo, claro, nos va a pasar. Los discípulos pasaron eso, nosotros con mayor razón, que van a venir pruebas y vamos a dudar. Van a venir situaciones y vamos a tambalear. Pero es ahí donde el Señor quiere que podamos nosotros entender dónde tiene que ser sembrada la palabra de Dios. En mi corazón, en el buen terreno, y sea un corazón recto. Porque si ahorita estamos distraídos, la palabra no va a causar fruto. La vas a entender y la vas a recibir con gozo. Pero llega el tiempo de la prueba y nos vamos alejando de Dios. Una y otra vez pasa esto.
Pero el Señor quiere que podamos ser entendidos y tengamos discernimiento. No, esto no va a suceder. Voy a servir a mi Dios porque yo sé que Él ha hecho esa obra en mí, de ese nuevo nacimiento. Ahí los discípulos estaban siendo sacudidos por los vientos, ¿no? Y ahí pues ellos gritaban, ¿no? Sálvanos, vamos a perecer. Y muchas veces nosotros también hemos gritado así, no, Señor, sálvanos, Señor, vamos a perecer, estoy en esta situación difícil. Pero cuando la palabra de Dios es sembrada en el buen corazón recto, nada va a robar nuestra paz, nada va a quitar nuestro gozo, que es el gozo del Señor. Amén. Amén. Entonces ahí vemos los 4 terrenos, que en los 4 terrenos pues se ve ahí que representa el corazón del hombre. Y vemos que en la semilla no hay debilidad, porque aún vemos ahorita cuando tú siembras en algún lado, hasta en los techos crecen las plantas, ¿no ve? En cualquier lado puede crecer las plantas, porque la semilla no tiene debilidad, la palabra de Dios no tiene debilidad, pero sí produce fruto y obediencia cuando es sembrada correctamente. ¿Qué se necesita para que haya buen fruto? Semilla y buen terreno, ¿no ven? Es lo único, la palabra y el buen terreno, que es el corazón. Pero si no hay palabra y hay terreno, no sirve tampoco. O si hay terreno y no hay palabra, y viceversa tampoco. Tiene que haber los dos, la palabra, la semilla y el buen terreno. El Señor sabe dónde sembrar, y como el Señor sabía que todos los terrenos de nuestros corazones eran malos, por eso puso un nuevo corazón, el hombre nuevo, que es Cristo en nosotros. Amén. Dios nunca siembra en la carne, porque en la carne no produce fruto, no produce fruto. Por eso nos dio un nuevo corazón. La buena simiente, la buena semilla son los hijos del reino también, que representa, eso lo dice también el apóstol Pedro. Amén. Solo los que han nacido de nuevo pueden dar fruto al 100 por 1. Amén. Entonces, ¿cuán sabios somos para sembrar correctamente donde debemos sembrar? ¿Siembras bien? Deberíamos también analizar bien, por ejemplo, en un trabajo, ¿dónde vas a sembrar? ¿A quién vas a capacitar? Al que realmente tiene el interés, al que realmente le pone ganas, al que realmente sabe a lo que se ha metido. A esa persona vas a sembrar bien, porque vas a dar fruto. Pero a esa otra persona que es floja, negligente, no, mejor es botarlo y despedirlo. Si hay jefes aquí, háganlo. ¿Ok? Les autorizo. Pero ¿a quién vas a tomar en cuenta? Al que realmente ve el interés, al que realmente está comprometido, al que realmente pone las cosas para el Señor, las hace de corazón. A esa persona la vas a tomar en cuenta, no a otra persona que vive en la carne. ¿Sí o no? A Dios le interesa obediencia, a Dios le interesa fruto. Si no hay fruto, no hay nada. Solo es excusa, solo es sacrificio, solo es holocaustos. Solamente es como, si no hay amor, como decía Pablo, es como un címbalo que resuena, que retiñe, pero que no hay amor. No muestra ese interés, ese compromiso. Amén. Sé que hay mucho que decir, pero solamente quiero detallar los 4 terrenos y con esto termino. Amén. Los de junto al camino, ahí Lucas está dando a entender que mientras el sembrador sembraba la semilla, después de hacer surcos, la semilla fue pisada. Eso lo puedes leer en los 3 evangelios que te he citado. Dice ahí que fue pisada, hollada. Marcos también enfatiza que después de oír la palabra, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en los corazones para que no se salven. Eso hace el diablo, quiere quitar. Viene ahorita un pensamiento y ya estás pensando en otra cosa. No, el diablo te quiere arrebatar la semilla, la palabra que está siendo puesta en tu corazón. No te dejes. Si eres hijo de Dios, no te dejes. Por eso el ladrón no viene para matar nomás y robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice Juan 10:10, dice el Señor. Entonces, cuando la semilla está procesándose en el oído, cuando estamos comprendiendo la palabra en el corazón, es donde viene el malo y lo arrebata. Y no hay que ser hábil para estudiar al diablo, sino para entendernos nosotros cuán inteligentes somos para no permitir que el diablo arrebate la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. Por eso el libro de Cantares, Salomón bien decía: cuídense de esas zorras que echan a perder las viñas,
cacen esas zorras, como Sansón usó 300 zorras para destruir los sembradíos. Salomón decía: nuestro amor está en cierne, nuestro amor está en flor. Señor Jesús, mi amor por ti es fuerte, Señor. No voy a permitir que ninguna zorra, Señor, ningún pensamiento, ni nada me distraiga de mi amor que tengo por ti. Señor, no voy a permitir, voy a menguar si quiero pelear ahorita con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres. No, Señor, voy a cerrar la boca, Señor. No voy a permitir, voy a ser más inteligente y no voy a dejar que esas zorras, esos pensamientos, esas malas palabras, mi actitud, mi carácter, eche a perder esa viña. ¿Se va entendiendo? Tú y yo decidimos, mi hermano, que ya somos hijos de Dios, que la palabra sea sembrada y el malo no la arrebate. Porque el diablo ya está pisado, amén. No debemos permitir que el diablo venga y quiera causar destrozos en el hogar, en la familia, que es el diseño de Dios. Cacen esas zorras que echan a perder las viñas. Nada tiene que robar tu paz, el gozo, amén. Por eso no debemos estar expuestos junto al camino. Si no mora la palabra de Dios en abundancia, la palabra de Cristo, dice Colosenses, en nosotros, vamos a hacer presa fácil. Si más le dedicamos tiempo a las cosas que están allá afuera, que no son malas, el trabajo, el afán, tantas cosas, cada día tiene su propio afán, decía el Señor Jesús. Pero y no le damos más importancia a las cosas de Dios, a las reuniones, a las actividades que hay como iglesia, vamos a hacer presa fácil. Vamos a estar expuestos junto al camino y las aves van a venir y van a quitar la semilla. Segundo terreno, el que cayó, dice, la semilla en pedregales. Es el corazón que ha oído la palabra, la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Por eso Mateo dijo, tiene corta duración. Todos pueden recibir la palabra con gozo, pero su gozo es temporal. Porque ¿qué es lo que le hace tropezar? La tribulación. Si con los de a pie no pudiste, Jeremías, ¿cómo vas a poder cuando vengan los caballos? Si en tierra de paz no pudiste hacer las cosas, ¿cuánto más cuando venga la espesura del Jordán? Si no somos obedientes ahorita que estamos presionados por todo lado y tantas cosas, no vas a ser obediente más adelante. A veces esperamos condiciones favorables para obedecer a Dios, nunca van a llegar. El Señor quiere ahora que muestres fruto, que muestres carácter, que muestres obediencia. Pero aquel que cayó en pedregales, su gozo es temporal. Viene la persecución por causa de la palabra y dice, y luego tropiezan. Por eso esa palabra, dijimos, es la palabra escandalizo que usó Jesús con Pedro cuando éste no quería cruz y luego negó al maestro. Qué triste cuando nosotros no queremos ver la cruz. Somos como vampiros. Los vampiros le hacen así a la cruz, ¿verdad? A veces somos así. No queremos cargar nuestra cruz, nuestro carácter, nuestra carne y seguir a Cristo. Pero el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Por eso, ¿cuántas veces, mis hermanos, podemos nosotros como Jeremías predicar y predicar y predicar? Y a veces quizá no vamos a ver frutos. Quizá la gente no va a responder. Por eso el Señor también se provee de mucho pueblo, que también hay gente allá afuera que también sabe escuchar y sabe responder también al Señor, porque la palabra de Dios es una sola. Amén. Amén. El terreno de los espinos, Marcos 6 también 19 lo dice, ¿no? Que vino, los espinos ahogaron la semilla, que luego Jesús lo explica y dice que son los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias y otras cosas que hacen que la palabra sea infructuosa, es decir, no haya fruto. No se muestra fruto, obediencia a Dios cuando una persona, mejor dicho, está pensando en avaricia, está pensando en codicia. Cuando vienen los afanes, el engaño de las riquezas, es decir, aman más las cosas de este mundo y no las cosas de Dios. Por eso Juan dice que el que dice, o mejor dicho, dice primera de Juan, que el que ama las cosas de este mundo, o dice Santiago, es enemigo de Dios.
O el que también dice, no, el deseo de los ojos, la vanagloria de esta vida, los deseos de la carne, eso no proviene de Dios, del Padre, proviene del mundo. Y a veces cuando uno más toma en cuenta las cosas del mundo, pues la palabra de Dios no va a surtir efecto. No hay debilidad en la palabra. Hasta el día de mañana vas a tener gozo, pero después van a venir los afanes, el engaño y las riquezas, y te vas a apartar y te vas a alejar de Dios. Dejamos de leer la Biblia, pongámoslo en práctico. Dejamos ya de orar, dejamos de doblar rodillas y pedir al Señor misericordia por mi hermano, por mi familia, por la iglesia. Ya dejamos, porque más nos estamos afanando en las cosas. ¿Dónde está siendo sembrada la palabra de Dios, hermano, en este tiempo? En ti. Y el terreno en buena tierra, Marcos 4:8, también 20 lo especifica, brotó, creció y produjo fruto. Son los que reciben, los que tienen, dice ahí, oídos, los que se deleitan, los que reciben la palabra. Esa palabra en griego, el que tiene oídos, dice los que oyen, en griego es paradejomai, que significa aceptar, admitir, deleitarse. Por eso el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que escucha la palabra de Dios se deleita en la palabra de Dios. Ese realmente, la palabra de Dios está siendo sembrada en un corazón recto, porque se deleita en el Señor, aunque la palabra sea dura. ¿Te imaginas a Jeremías diciendo, no, Señor, ¿cómo? Pues mira, ya me han botado al cisterna, al pozo, y ahora que me vengas y me digas que ahora más pruebas van a venir. No, Señor, no. Es aquel que dice, yo quiero escuchar una respuesta de Dios. Y la respuesta muchas veces de Dios no es de la mejor manera. No es que ahorita van a venir ángeles, como cuando le decían a Jesús, ¿verdad? Y Jesús mismo decía, yo puedo mandar ahorita 10 legiones de ángeles y que me defiendan, pero no. Y a veces pensamos que, wow, no, ahorita algo tiene que suceder. Pero a veces la respuesta de Dios es de otra manera. Si ahorita no puedes soportar esta dificultad, esta prueba, esta necesidad, ¿qué va a pasar cuando vengan tiempos más difíciles? ¿Me vas a ser obediente igual? Y es la pregunta que el Señor te hace también. Ponte de pie. Si ahora no estamos siendo obedientes a Dios con lo que debemos ser obedientes a Dios, mostrar el carácter de Cristo, mostrar arrepentimiento, mostrar compromiso con las cosas de Dios, cuando vengan tiempos más adversos o más presiones, no vas a poder hacerlo. Y Dios no quiere que pongas excusas, como una semillita, no, es que me faltó agua, me faltó sol, me faltó arena, me faltó tierra, me faltó abono, me faltó esto y el otro. No, el Señor dice, tenías todo. Como papás le damos todo a nuestros hijos, ¿no ve? Qué triste es que años anterior los hijos sufrían por los padres, porque los padres se emborrachaban, porque los padres hacían cosas y los hijos sufrían. Qué triste que hoy cambió eso. Ahora son los padres los que sufren por los hijos, porque los hijos son los que malagradecidos. Cuánto el padre da a sus hijos, le da todo, y su hijo no responde al amor. Cuánto Dios ha hecho por ti, ha hecho todo. Te ha dado un nuevo nacimiento, ha tenido misericordia de ti, ha hecho todo, ha librado a tus enemigos, te ha dado salvación. ¿Qué más vas a pedir? Te ha dado todo. Y como hijos hacemos doler el corazón del Señor. ¿Cómo estaba dolido Dios con el corazón de Israel en ese tiempo de Jeremías? No solo Jeremías era el que estaba dolido por lo que no reaccionaba el pueblo ante la predicación, sino era Dios mismo que estaba dolido porque la gente lo estaba abandonando. Que eso no pase contigo, mi hermano, porque en ese tiempo todavía Dios sufre por ti, llora. ¿En qué terreno se está sembrando la palabra
en tu corazón. Hay terreno de pedregales, hay terreno donde estás expuesto al camino, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. ¿En qué corazón? ¿Entre espinos? ¿La avaricia, la codicia te está alejando de Dios? ¿O hay un buen corazón recto, que es lo que a Dios le interesa? A veces puede haber gozo, recibimos la palabra de Dios con gozo, pero eso no es sinónimo de perseverancia. No es sinónimo de perseverancia. El que está fuerte en la fe y lleno de la palabra de Dios persevera, porque resiste en tiempos de adversidad, porque resiste, porque tiene raíz, porque la palabra de Dios ha penetrado profundamente su corazón, y esa persona persevera. Cierra tus ojos ahí, dile: Señor, yo quiero ser, Señor, el que persevera, el que a pesar de todas las circunstancias, Señor amado, mi fe, Señor, está firme en ti, Jesús. Tu palabra, Señor, mora en abundancia en mi corazón, y no me interesa nada más que solo llenarme de tu palabra, Señor. Y cuando vienen situaciones adversas, Señor, yo sé que contigo, Señor, voy a saltar los muros, Señor, y contigo vamos a ir de gloria en gloria, Señor. No permitas, Señor, que esté expuesto al camino. No permitas, Señor amado, que el diablo quiera venir, Señor, y robar la semilla. No, Señor, ayúdame a ser, Señor, entendido en los tiempos, a tener discernimiento, a que, Señor, cuando viene el diablo y quiera hacer de las suyas, Señor, yo tengo que pararme firme. Ayúdame, Señor, a que, Señor, no sea, Señor, tu palabra sembrada en pedregales, en piedras, Señor, en espinos, Señor, en pedregales, que cuando viene la palabra la recibo con gozo, pero viene la prueba, la tribulación, la dificultad, las peleas y tantas cosas, y me alejo de ti. Porque, Señor, si ahora no somos obedientes y te mostramos frutos, Señor, y mostramos obediencia, ¿cómo vamos a hacer, Señor, cuando vengan tiempos más difíciles? Bendice a mis hermanos, Señor, que aún, mi Dios, teniendo debilidades, Señor, en su cuerpo, enfermedades, siguen perseverando, Dios, porque tu palabra ha sido sembrada correctamente, Señor, en su corazón. Y con el tiempo también, Señor, se da cuenta, Señor, quién es el que persevera. Aún en la pandemia nos has enseñado eso. Tú has cernido, y cada vez que vienen, Señor, estas situaciones, tú ciernes a tu iglesia, y ahí se muestra quién es el que va perseverando y quién es el que se va alejando, quién es el que va mostrando fruto para ti y quién es el que solamente no ha nacido de nuevo y solamente fue alguien adoctrinado. Oh, líbranos, Señor, líbranos de que tu palabra, Señor, la estimemos en poco y que no la valoremos. Más bien, enciéndenos, Señor, para que podamos amar tu palabra y podamos dar frutos, Señor. A 100 por 1 te pido por mis hermanos y por todo aquel que escucha también la palabra, que conforme su alma prospera, así prospéralo y dale salud, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Amén.